familia mueran. ¡Deja de amenazar a mi familia! ¡No! ¡Mire cuánto me he controlado contra ti! ¡Jamás dejaré que nadie! ¡Nunca! ¡Lastime a mi familia! Nunca más. Ay, no. Con esto bastará. Bueno, ya repasamos el plan, es hora de que todos ustedes vayan y destrocen todo a su paso, maten, destruyan, hagan que toda la gente le tema a Invencible, hagan que todos le tengan miedo a Invencible, ahora vayan ahora. Tras escuchar lo que dijo el sujeto, conocido como Armstrong Levy, los Marks alternos que este reclutó se lanzaron de una a los portales para empezar con la guerra. Muy bien, es hora de empezar con la fase 2. Espera un momento. En ese momento Armstrong se daría cuenta que los drones cámara seguían en la base, ya que cuando los Marks alternos se fueron tan rápido que ni los drones pudieron seguirlos. Oh carajo, los drones se quedaron aquí en la base, tendré que mandarlos ahora mismo para que puedan seguir a los Mark, pero espera, la base de datos de la computadora tiene la información diferente. En ese momento, la pantalla del monitor mostraba que Armstrong había mandado a los Marks a otro lugar que no era el mundo del Mark Prime, y que la base de datos daba como desconocido el mundo donde los había mandado. Oh mierda, tengo que sacar a esos tontos de ahí, esto no era parte del plan. Pero qué carajos. Pero qué mierda. Porque no puedo abrir mis portales, pero ¿qué pasa? Tras pasar varios minutos intentando, Armstrong simplemente no podía abrir sus portales por más que quisiera, siendo que este trataría de hacer lo imposible para poder abrirlos, pero a su vez, Armstrong se preguntaba en su mente una cosa. ¿A dónde había mandado a los Marks alternos? Mientras tanto los Marks alternos, al darse cuenta del error de Armstrong ya era demasiado tarde, ya que se habían quedado atrapados en ese mundo, siendo que al ver el aspecto del lugar los sorprendió bastante, ya que el cielo contaba con una coloración roja con morado y a la vez con aureolas en el cielo y con grandes caminos rocosos con varios pilares de piedra por todo el lugar, siendo que cuando los Marks se preguntaban de la apariencia del lugar, el suelo empezó a temblar y en cuestión de segundos, unas criaturas aparecieron del suelo del lugar,
siendo que la apariencia de las criaturas era rara, un cuerpo enorme y robusto de color negro y una cara totalmente blanca como si fueran una especie de cadáveres reanimados, siendo que los Mark al ver a las bestias estos pensaban que estas no eran hostiles, pero ese pensamiento cambiaría cuando una de estas trataría de atacar a uno de los Marks, siendo que se darían cuenta que estas criaturas eran hostiles, siendo que, más y más, salían del suelo y estas empezaron a atacar a los Mark, los cuales se defendieron de ellas atacando todos juntos contra ellas, siendo que la pelea había comenzado, siendo que tanto los Mark como las criaturas estaban dándolo todo en el campo de pelea, pero los Mark estaban matando a varias de esas criaturas, pero uno de los Mark, el Bulletproof, había sido rodeado por varias criaturas las cuales, en cuestión de segundos mataron al Mark al empezar a despedazarlo con cada golpe que le daban. Tras observar como uno de los suyos cayó, los Mark siguieron atacando a las bestias con mayor brutalidad haciendo una masacre, pero cuando ellos creían que habían matado a todas las bestias, de la nada varias de estas empezaron a juntarse en un mismo lugar, y en cuestión de segundos una criatura más grande apareció en el campo de pelea, que esta con su mayor fuerza logró rivalizar con la fuerza de los Mark, pero otro de ellos que era el Flaxan, por un descuido sería aplastado por una de las patas de la bestia, pero esta no contenta con eso, la bestia procedió a pisotear el cuerpo del Flaxan hasta matarlo. Tras ver como otro de los suyos caía, en ese momento dos variantes conocidas como el Mark de pelo largo, y el Mark deportivo, ambos se abalanzaron en contra del rostro de la criatura, atravesando su cabeza y matándola en el acto. Tras la eliminación de la criatura, todos los Mark supervivientes se juntaron para ver cómo podían salir de ahí, siendo que uno de ellos conocido como el Mark Target, saltó la voz para promover una idea descabellada. Bueno, gracias a la apariencia del entorno he notado que si existe vida como la de estas bestias, debe de haber vida humana probablemente, así que debemos buscar a cualquier humano que encontremos, pero siguiendo el plan original debemos destruir y matar a todo aquello que encontremos aquí, no importando si hay gente inocente o cualquier criatura como estas. Siendo que todos los Marks al debatir del plan llegaron a la conclusión de cumplir con el plan, siendo que todos los Marks se irían retirando de la zona, hasta que solo quedó uno que era el Mark Mohawk, el cual se quedó pensativo en la zona. La verdad la pelea contra esa cosa estuvo buena, pero he notado una sensación extraña en mi cuerpo, ya que he sentido como si alguien nos hubiera estado vigilando desde el momento que llegamos aquí. Bueno saber qué será eso porque la verdad, me siento raro por sentirme observado por todos lados a la vez, pero ya que, será mejor que me vaya, para empezar ya con la acción. En ese momento el Mohawk Mark se retiraría de la zona. Pero en términos, los pensamientos del Mohawk resultaron ser reales, ya que a varios kilómetros, una chica pequeña había logrado ver todo lo que pasó con los Marks y de paso logró escuchar todo el plan que ellos habían hecho. Siendo que la chica llamada Ney, avisaría al resto de su escuadrón para avisar de la amenaza. Tras Ney explicarle a su capitana la situación de la amenaza, Ney en una libreta iba haciendo una ilustración de cada uno de los invasores, siendo que cuando terminó, se la mostraría a Kyoka, la cual a ver cómo lucían los sujetos se sorprendería por sus apariencias, pero con toda la información, tenían que dar aviso al resto de escuadrones de los sujetos. En ese momento cuando Kyoka y las demás iban a dar aviso, en la sala de la base, aparecería un portal del cual 3 mujeres saldrían, siendo que una de ellas que era la capitana le diría a Kyoka que tenían que reunirse en la base del 10º escuadrón, ya que la comandante había llamado a todas las capitanas para hablar de un problema que había ocurrido en el mato. Tras hacer algunos movimientos, Kyoka junto a Yuki y Tenka llegarían a la base del 10º escuadrón, siendo que adentro ya las estaban esperando el resto de capitanas para empezar con la reunión. Tras iniciar con la reunión, la comandante Ren Yamashiro preguntaría si alguien había conseguido algo de información de los intrusos que fueron detectados en el mato, siendo que Kyoka sería la primera en hablar del tema. Bueno, para ser más preciso, una de mis soldados fue la que detectó a la amenaza que llegó aquí, siendo que ella vio cómo sus intrusos habían matado a una oleada de Shurikis, siendo que esos sujetos son peligrosos por su fuerza y capacidad para volar, siendo que al ser como 17 o 18 sujetos, ya que 2 de ellos habían muerto en el ataque de los Shurikis. Tras Kyoka dar su testimonio, las demás capitanas empezaban a debatir de las palabras de Kyoka, hasta que Ren con un toque de orgullo en su voz le diría a Kyoka que de seguro Nei había exagerado la cosa y que esos intrusos no eran tan peligrosos como dice, pero en ese momento Hina, una de las trabajadoras de Ren, a través de una pantalla mostraría una serie de grabaciones realizadas por unos drones de seguridad del 10º escuadrón, las cuales dejarían asombradas a todas las presentes en la sala.
La primera grabación mostraba a un sujeto de traje azul con negro, portando con una máscara negra con lentes azules la cual le tapaba toda la cabeza, dejando su rostro como desconocido, siendo que este se dirigía a la base del primer escuadrón rápidamente. La segunda grabación mostraba a un sujeto de traje amarillo con azul y partes negras, y a su vez una máscara que la característica de ella era que esta no contaba con sus lentes, siendo que este se dirigía a la base del segundo escuadrón. La tercera grabación mostraba a un sujeto de traje blanco con partes grises, y a su vez no contaba con máscara, pero su característica principal era que este contaba con un bigote, siendo que este se dirigía a la base del tercer escuadrón. La cuarta grabación mostraba a dos sujetos, uno de traje azul con amarillo con lentes azules, siendo que su ropa parecía ropa deportiva, mientras que el otro su traje también era azul con amarillo con su pantalón negro, pero de su característica principal era que contaba con una larga cabellera que le cubría parte de la cabeza, siendo que los dos se dirigían juntos a la base del quinto escuadrón, pero mientras miraban Kyoka se daría cuenta que eran los dos sujetos que Nei vio como estos habían matado a Shuki gigante. La quinta grabación mostraba a un sujeto de traje rojo con blanco, siendo que iba a gran velocidad a la base del sexto escuadrón. La sexta grabación mostraba a otro sujeto, el cual contaba con una piel con varias cicatrices en su rostro y extremidades y a su vez una ropa que parecía como ropa de cárcel o como si hubiera sido un prisionero en algún lado, siendo que se dirigía a la base del séptimo escuadrón. La séptima grabación mostraba a un sujeto con el traje parecido al de los sujetos de la segunda y cuarta grabación, pero la única característica era que no contaba con máscara, mismo se dirigía a la base del octavo escuadrón. La octava grabación mostraba a un sujeto de traje amarillo con azul, pero que contaba también con máscara, pero que esta máscara era como una especie de trapo azul que colgaba de la frente del sujeto, siendo que se dirigía a la base del noveno escuadrón o también conocida como la mansión Azuma. Tras ver cada grabación, todas las presentes habían quedado asustadas por cada sujeto que se dirigía a su base, pero en eso Hina avisaría de una nueva grabación que se acaba de hacer en uno de los drones, siendo que cuando reproducieron la grabación, todas las presentes quedaron espantadas. En la nueva grabación se mostraba a tres sujetos con dirección a la base del décimo escuadrón, siendo uno llevaba un traje amarillo con negro y con una capa como el sujeto de la quinta grabación, el segundo iba de traje blanco como el de la tercera grabación pero sin el bigote y el tercero con un traje azul y negro como el de la primera grabación pero no contaba con máscara y de paso contaba con una especie de peinado extraño, siendo que estos tres sujetos se dirigían hacia donde estaban todas ellas. Tras ver eso, Ren ordenaría a cada capitana de retirarse y defender sus bases, y que detuvieran a esos tipos, pero de paso mencionó que si tenían la oportunidad de matar a uno de ellos que no dudaran en hacerlo. Tras retirarse todas las demás quedando solo Kyoka y Yuki, estos le dirían a Ren si necesitaba ayuda para detener a esos tres sujetos, pero Ren con esa misma voz de orgullo que poseía le respondería a Kyoka con lo siguiente. Kyoka, sabes que he trabajado durante varios años en este puesto, como comandante de las fuerzas antidemonios, he sido representada como la cúspide de la humanidad y la representante de la raza humana, y no dejaré que unos sujetos extraños vengan aquí y destruyan todo por lo que he trabajado. Estoy dispuesta a destruir a cualquiera que trate de destruir eso y este día no será la excepción de eso, siendo que este día esos sujetos se lamentarán de haber llegado aquí. Así que será mejor que te retires a defender tu base, Kyoka, vete con tu esclavo y demuéstrenles a esos sujetos de lo que somos capaces nosotras.